El día de hoy voy a exponer, bueno, una pequeña réplica de lo que fue la rotación que hice de Banco de Tejidos y dar algunos alcances, ¿no? de la información acerca de esta rama en sí de lo que son la medicina regenerativa o de los bancos de tejidos que en sí implica mucho también al especialista de anatomía patológica los especialistas de laboratorios, así como biólogos y otras especialidades, ¿no? Este tipo de abordajes interdisciplinarios, ¿no? Entonces, ¿Aló? aló, Es mi internet, ¿verdad? sí, sí. ¿Se escucha? Disculpe. Iván, Aló, Manuel, ¿se escucha? Iván, puedes continuar. Sí. Ya, bueno, en general, como vemos acá en las imágenes, bueno, acá están las láminas de producto de la extracción de algunas muestras de los tejidos que se manejan en banco de tejidos. Hay un procesamiento en un laboratorio estéril, ¿no? Y las aplicaciones que se pueden dar son diversas, ¿no? Tanto como tejido humano como tejido de seno injerto, ¿no? Tejido animal, que son indispensables para el abordaje quirúrgico y para los injertos en las unidades de trasplante también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un hueso que ha sido estructurado gracias a un injerto óseo, ¿no? En pequeños cubos, ¿no? Entonces, ese tipo de cirugía o abordajes, ¿no? Regenerativos de esos injertos permiten esta recuperación del paciente, ¿no? Esta rehabilitación, esta reparación del tejido dañado, ¿no? Bueno, la agenda en general que vamos a abordar es de un poquito de historia, organización de la infraestructura del Banco de Tejidos, actividades del Banco de Tejidos, algunas explicaciones más frecuentes, el rol del patólogo y el Banco de Tejidos en el Perú, ¿no? Con respecto a la historia, ¿no? Con respecto a la historia, en 1682, perdón, se realiza el primer trasplante, ¿no? De lo que son órganos y tejidos, ¿no? Obviamente con esos efectos adversos, con esos desenlaces fatales que normalmente se tenían en la antigüedad, ¿no? Por esos conceptos muy escuetos de asepsia y antisepsia, ¿no? Y poco conocimiento microbiológico. En el siglo XX ya se comienzan a tener tejidos almacenados de articulaciones, córneas y piel, ¿no? Porque a la par se fueron desarrollando ya lo que son los injertos de piel, ¿no? Las cubiertas de piel por parte de los pacientes, para los pacientes quemados, ¿no? Entonces era indispensable tener un banco, un almacenaje de este tipo de tejidos, ¿no? En 1949 recién se establece el primer banco de tejidos que fue que se desarrolló en Estados Unidos, en Maryland, ¿no? Por donde está el John Hopkins, ¿no? Que fue la US Navy Tissue Bank, ¿no? Entonces, eso está considerada como el primer banco de tejidos del mundo, ¿no? Entonces, como ven acá en la antigüedad, se hacía igual una extracción, por ejemplo, en caso de las pieles, ¿no? Se hacía una extracción de piel o hueso, ¿no? Se almacenaba en, en lugares estériles que tenían ciertas características, como por ejemplo en ultracongeladoras, se almacenaba en hielo seco, en potes de hielo seco, como ven, estos, estos almacenes o estos potes eran bien rudimentarios, ¿no? Algunos normalmente poco eficaces para mantener el tejido, ¿no? Y también se obtenían algunas sustancias en unos ciertos envases para colocar tejidos y los cuales posteriormente podían ser irradiados, ¿no? Para mantener la esterilidad y la preservación también del tejido, porque al ser irradiado evita también la contaminación, ¿no? A futuro. Bueno, en general, la estructura de un banco de tejidos, antes de poder hablar sobre la estructura de un banco de tejidos, tenemos que saber el concepto, ¿no? El banco de tejidos es la actividad de recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de los tejidos humanos y no humanos que sean trasplantables, ¿no? Que puedan ser de utilidad para trasplante o de utilidad de aplicación médica en general, ¿no? Parte de eso, obviamente, va acompañado de investigación, ¿no? Entonces, acá en un artículo que encontré, que es de 2012, pero es uno de los más completos que hay acerca de la organización del banco de tejidos, ¿no? Porque hay poca información de esto, porque es una rama de las ciencias médicas que recién se está desarrollando, hay mucho por investigar ahí, hay mucho por desarrollar. Entonces, uno de los papers que está en PubMed, ¿no? Que se encuentra en PubMed, es este de acá, que es hindú, pero ha sido bien elaborado, ¿no? Y lo utilicé como referencia. En general, la infraestructura se recomienda que el área de banco de tejidos sea un área amplia, dentro del cual el 20% de esa área
tenga que ver con el almacenaje, ¿no? O sea, más o menos esta parte de acá, lo que está en gris, ¿no? 20% tiene que ver con el almacenaje y tiene que haber salas estériles, ¿no? De preferencia que sean salas limpias, clase 10.000 se llama, ¿no? Así como las que vemos acá en la imagen, ¿no? Que sean salas estériles para que evitar todo tipo de contaminación, porque obviamente esos tejidos tienen que estar totalmente estériles para que puedan ser utilizados y trasplantados, ¿no? Entonces tiene cierta distribución, como ven, de diferentes áreas administrativas, el área del staff, ¿no? El área de despacho, el área de almacenaje, el área de los donantes, ¿no? Eso siempre y cuando se quiera obtener todo el proceso en un solo nivel, ¿no? En un solo piso, ¿no? Sin embargo, normalmente por estructura, de repente, por ejemplo, en nuestro hospital o otros hospitales, a veces se puede modificar esas estructuras, ¿no? Pero más o menos es la distribución que debería tener un banco de tejidos, en el cual 20% de todo el área del banco de tejidos debería ser de almacenaje, ¿no? Dedicado al almacenaje con ciertas características en cada ambiente, ¿no? En general, un modelo de cómo funciona el banco de tejidos podría ser, por ejemplo, un hospital que busca un tejido para un paciente, por ejemplo, quemado, ¿no? Requiere o solicita ese tipo de tejidos al banco de tejidos, sea del mismo hospital o de un hospital de referencia, ¿no? En el cual se hace un procesamiento, una recuperación del tejido, ¿no? Se preserva o se guarda en cuarentena para esperar cuando lo necesita el receptor, cuando necesita el paciente ese injerto, ¿no? Y una vez que se certifica que ese producto, que ese tejido es bueno, es viable, se produce una liberación, ¿no? Entonces, la unidad solicitante que vendría del hospital que ha solicitado el tejido, ¿no? Utilizaría ese tejido para el paciente, ¿no? En cuestión, para el paciente que se quiere tratar, y el banco de tejidos tiene todavía la labor o todavía el compromiso de hacer un seguimiento, ¿no? Para ver si ha habido algún efecto adverso, cómo puede mejorar más la liberación de sus tejidos, ¿no? Este más o menos es un resumen de cómo se distribuye, cómo se maneja de manera operativa los bancos de tejidos según las necesidades, ¿no? De otros establecimientos de salud. Las actividades del banco de tejidos, ¿no? Primero, bueno, hay que ver lo de la preparación del donante, ¿no? Podemos tener tejidos de pacientes in vivos, ¿no? Pero normalmente la mayoría de tejidos que se tienen son de pacientes cadavéricos, ¿no? O piezas quirúrgicas de pacientes cadavéricos o piezas quirúrgicas que no son viables ya para el paciente, ¿no? Pero sin embargo se pueden aprovechar muchos de los tejidos para ser reutilizados, ¿no? Como parte del tratamiento de otras personas, ¿no? Siempre y cuando obviamente hay un consentimiento de por medio, ¿no? Entonces, las principales fuentes de donación son los tejidos cadavéricos, ¿no? Se recomienda que 12 horas posterior a la que muere o fallece, ¿no? El paciente, ¿no? Si el fallecido o el cadáver no es refrigerado, se recomienda extraer los tejidos dentro de las 12 horas, ¿no? Y dentro de las 24 horas para los tejidos que han sido refrigerados, ¿no? Porque igual de todas maneras siempre va a haber un proceso de necrosis, un proceso de autólisis, ¿no? De los tejidos. Entonces, los pacientes que van a ser almacenados o guardados en unas refrigeradoras para almacenamiento cadavérico deben tener una temperatura de 4 grados, ¿no? Eso le permite tener más horas para poder extraer más tejido, ¿no? Durante hasta 24 horas, ¿no? Y siempre es bueno, cuando se va a extraer el tejido, primero esterilizar o producir asepsia en el lugar de trabajo, ¿no? En la región donde se va a trabajar, con biodopovidona, ¿no? Se recomienda afeitar también, no es bueno porque los lugares donde hay vellos normalmente tienen que estar contaminados, ¿no? A diferencia de cuando va a haber obviamente procedimientos quirúrgicos que el manejo ahí es diferente, ¿no? Sin embargo, en pacientes cadavéricos se recomienda afeitar, ¿no? Y obtener las muestras en caso de que sean piel afectadas. Y o los órganos ya de manera tradicional, ¿no? Como se extrae. Entonces se recomienda envolver en mantas limpias y obviamente este cadáver tiene que tener un consentimiento para cualquier tipo de donación que tenga disponible, ¿no? Entonces también tenemos el injerto, ¿no? Tejidos sobre todo de cerdo, ¿no? O de otros tipos de animales, pero normalmente se utilizan más los tejidos de cerdo. No, es el procedimiento que se hace para la preparación de estos donantes de injerto de cerdo o de estructuras de cerdo es similar al del cadáver humano, sin embargo no necesita consentimiento por obvias razones, ¿no? Entonces, de ahí continuamos con la recuperación de tejidos, ¿no? Entonces, estos tejidos extraídos del cadáver o de los injertos de los animales, hay que lavarlos, hay que tener un mantenimiento de medios estériles,
¿no? Y hay que enviar muestras de este tejido para ver la viabilidad, si es tejido muerto o es tejido todavía viable, ¿no? Hay que hacer un rotulado adecuado, ¿no? Para el almacenaje, ¿no? Entonces, todo esto se realiza en la parte de la recuperación de los tejidos, ¿no? El mantenimiento de medios pueden ser medios con antibióticos, puede ser medios RPMI, medios DMEN, o sea, son medios enriquecidos que nutren a las células para que no se mueran, ¿no? Sin embargo, esto tiene que ser siempre esterilizados y tienen que tener cierta concentración de antibióticos, ¿no? Para que no se contaminen. En el procesamiento de tejidos, ¿no? Ya se realiza la colocación específica en medios específicos de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el medio Eagle que había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, si está a más de 0 grados y uno lo quiere mantener, se podría decir, preservado, ¿no? El tejido, lo puede colocar en un medio Eagle, ¿no? Que es un medio enriquecido para células animales, ¿no? Entonces lo puede mantener a más de 0 grados, ¿no? O sea, a 4 o 5 grados lo podría mantener tranquilamente, porque va a ser inmediatamente reutilizado o va a ser utilizado lo más pronto posible, ¿no? Sin embargo, cuando ya uno va a guardar estos tejidos a menos de 0 grados, ¿no? Debería estar asociado a una sustancia que es el glicerol, ¿no? Porque cuando se produce la cristalización, ¿no? Durante el proceso de congelación de los tejidos, se produce daño celular. Entonces, el glicerol evita esta cristalización, entonces pasa de frente a un estado congelado sin pasar por la cristalización. Entonces, eso es bueno para el tejido porque cuando nuevamente retoma la temperatura o se calienta o se entibia el tejido para utilizarlo, entonces hay mayor viabilidad, ¿no? El tejido es más viable y puede ser injertado e implantado, ¿no? Entonces, hay estudios también acerca de eso en la parte histopatológica que demuestran que el tejido bien almacenado preserva la viabilidad, ¿no? Y es diferente cuando no utilizan glicerol, en el cual sí se produce un daño tisular y un daño celular, ¿no? Otras formas de almacenaje, ahí está la liofilización, que ahorita le voy a mencionar qué es lo que significa, ¿no? Bueno, en la procuración del tejido, básicamente quiere decir la extracción del tejido, ¿no? Básicamente es un evento quirúrgico, ¿no? Solo tiene que ser de manejo interdisciplinario, normalmente lo hacen a veces el cirujano, en caso de piel el cirujano plástico, en caso de hueso, articulaciones el traumatólogo, ¿no? A excepción de los pacientes cadavéricos, ¿no? En el cual ya el patólogo, acompañado de repente con los cirujanos, para una mejor técnica, podría extraer el tejido, ¿no? En otros casos especiales, por ejemplo, en el caso de hueso, se utilizan también otros protocolos de almacenaje, por ejemplo, la presurización, ¿no? Esto permite que el hueso libere toda la médula ósea y se quede solamente de hueso compacto, ¿no? O hueso estructural, ¿no? Y también se utilizan sustancias como glicerol o acetona, ¿no? Que permiten almacenar más el tejido, ¿no? Y estos huesos pueden ser almacenados de diferentes maneras, ¿no? En forma de bloques grandes, bloques pequeños, en forma de gránulos, ¿no? Un hueso granular, o en forma de polvo, ¿no? Todos ellos tienen diferentes aplicaciones para diferentes patologías y tienen un mejor desenlace en el tratamiento del paciente, ¿no? Para poder recuperar, por ejemplo, para una fractura o no, para una pérdida ósea, ¿no? Entonces permite reestructurar el hueso perdido, ¿no? El almacenamiento en general de los tejidos, si va a ser a más de 0 grados, ¿no? Normalmente debería ser temporal, como les mencioné, o utilizar ese tejido ya de una vez, o en todo caso cambiar el medio que les mencioné, el medio Eagle o el medio Demen, cambiarlo cada 3 días, ¿no? Que es un medio de color rojo normalmente. Y en caso de que sea almacenado ya en una ultracongeladora o una congeladora, de menos 70, 80 grados, ¿no? Este tejido puede durar 6 meses, ¿no? Si tenemos congeladoras más potentes, menos 180 y entre menos 180 y menos 180, 196, pueden durar guardados hasta 10 años, ¿no? Entonces, para otros pacientes, ¿no? En caso de que uno no quiera utilizar el sistema de congelación y prefiera un sistema de liofilizado, puede durar hasta 10 años. El liofilizado utiliza básicamente el principio físico de la sublimación, ¿no? O sea, hace que el estado del contenido de agua, ¿no? De los tejidos pase a un estado congelado de manera rápida, ¿no? Es tan rápida que normalmente no se cristaliza, no produce daño tisular, y en ese proceso, en el cual ha sido rápidamente congelado, ¿no? Y está congelado el tejido, se produce una aspiración, una bomba de vacío, ¿no? Entonces esa bomba de vacío va a hacer que se evapore, pero sin necesidad de pasar al estado líquido para después evaporarse, sino de frente pasa del estado sólido, congelado, a la evaporación. Entonces, ¿qué ocurre? Se
entonces, esa manera también de liofilización es una forma de almacenaje, ¿no? En caso del transporte, ¿no? Se recomienda transportar los tejidos de 4 a 5 grados y siempre y cuando sea menos de 24 horas, si no, se transporta en hielo seco, ¿no? Si uno quiere transportar de repente un tejido de grasa, un tejido de hueso, de piel, ¿no? Lo que tenemos mayormente ahí en anatomía patológica, placentas, cordones, ¿no? Se debería transportar en hielo seco si va a pasar mayor de 24 horas hacia otro establecimiento como donación, o si va a ser menos de 24 horas, suficiente con que tenga un poco de hielo dentro de un cooler, ¿no? Y esté a 4 o 5 grados, ¿no? Y el recalentamiento, cuando va a llegar al lugar donde se va a utilizar ese tejido o se va a transportar ese banco de tejidos, en caso de nosotros que tenemos piezas quirúrgicas disponibles, ¿no? Y se requiere ese tipo de transporte, el recalentamiento en el lugar donde se va a procesar el tejido debe ser una temperatura ambiente nada más de 2 a 4 minutos, ¿no? En las aplicaciones, bueno, en general la piel y el amnios tienen muchas aplicaciones para cubrir normalmente quemaduras. El amnios también se utiliza para las plastías de conjuntiva, ¿no? En caso de los pterigion de ojos. Los injertos de huesos se utiliza básicamente para defectos esqueléticos, ¿no? Para osteogénesis. En general, los diferentes tipos de tejidos pueden tener múltiples aplicaciones, ¿no? Tanto de la parte de de sustitución, ¿no? De tejidos, como la parte de regeneración, ¿no? Entonces, en la regulación y control de calidad del banco de tejidos, bueno, cada banco de tejidos tiene una conducta y un reglamento propio del país que, que lo, que lo, que lo regula, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una asociación americana de banco de tejidos, hay una asociación británica, hay una asociación europea, ¿no? Entonces, pero también hay asociaciones ya en Latinoamérica, ¿no? De banco de tejidos, en el cual también se rigen ciertas normas, ciertos parámetros para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Modernas. La selección de donantes o de tejidos, bueno, básicamente la selección de los donantes, como había mencionado al inicio, es un control microbiológico, pero algo indispensable es la viabilidad de los tejidos, ¿no? Que involucraría más a nuestra especialidad, que es anatomía patológica, y para certificar que ese tejido es viable, tiene cierta cantidad de células o núcleos, y ya vamos a ver más adelante cómo se pueden estudiar estos controles, y también seguir protocolos bioéticos, obviamente, ¿no? Los pacientes que van a donar los tejidos deberían tener un consentimiento informado, ¿no? Bueno, acá básicamente, como vemos, hay mucha, se podría decir, hay muchos diagramas o muchos esquemas acerca de los procesos que tienen que seguir los tejidos en evaluación, pero básicamente microbiológica. Pero faltan todavía desarrollar protocolos de evaluación histológica, histopatológica, porque son tejidos netamente, ¿no? Entonces, eso es lo que falta todavía elaborar, y en ese camino se están desarrollando nuevos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, para hablar sobre las aplicaciones más frecuentes de los bancos de tejidos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso del banco de tejidos que utilizan tejidos fetales o tejidos gestacionales, ¿no? Como el cordón umbilical o la placenta, ¿no? Entonces, es importante que estos tejidos que se utilizan en medicina regenerativa, que se utilizan para cultivo celular o para trasplante de médula ósea, en caso de pacientes con leucemia, ¿no? Entonces, donde se vayan a utilizar tejidos es importante el estudio histopatológico, ¿no? Entonces, y una adecuada criopreservación de estos estudios, de estos tejidos. Y después por ejemplo, se extrae un cordón umbilical, ¿no? O se extrae una membrana amniótica, como por ejemplo la que está acá, ¿no? Entonces, tenemos amnion y el corio, ¿no? Entonces, se criopreserva, ¿no? Para poder utilizarlo de repente en un tejido de un paciente quemado, qué sé yo. Entonces, sin embargo, cuando se descongela, entonces tiene que haber una viabilidad del tejido, tiene que haber una calidad de ese tejido, ¿no? Una calidad adecuada para ser injertado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hicieron algunos estudios con algunas tinciones especiales en las cuales demuestran, por ejemplo, esto es un control positivo y este es un control negativo, ¿no? Entonces, cuando observamos que no hay una tinción nuclear adecuada, ¿no? Podemos decir que este tejido, por ejemplo, no es viable, ¿no? En cambio, cuando hay una tinción adecuada, podemos decir que este tejido, de los núcleos sobre todo, que es un tejido viable, ¿no? Entonces,
ese estudio de la membrana amniótica, por ejemplo, permitiría decidir si es que ese tejido puede ser injertado o no, porque solamente se toma una pequeña parte de toda esa membrana, ¿no? Entonces, igual cuando ocurre con las placentas, ¿no? Entonces, lo ideal es que el control positivo, o sea, ellos, siempre hay un control positivo que hay que tener, ¿no? Como en todo tipo de tinción, ¿no? Donde se observen, en este caso, por ejemplo, han sido teñidos con azul de tripán, que normalmente no se utiliza ahí a veces en el servicio de anatomía patológica, ¿no? Pero el azul de tripán es una tinción supravital, ¿no? Para describir viabilidad, ¿no? O sea, cuando una célula muere, la membrana se altera y deja entrar esa tinción, o sea, cuando está muerta, ¿no? Entonces, cuando las células están vivas no permite entrar esa tinción, ¿no? Entonces, podemos ver que acá el tejido que ha sido criopreservado y después es calentado todavía mantiene algunas áreas viables, ¿no? Como el tejido que está acá, que es el control, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, un tejido completamente, pues se podría decir necrótico, no viable, en el cual deja entrar toda la tensión a su interior de las células, ¿no? Entonces, este tejido podría ser todavía viable y se ha demostrado que esos tejidos sí producen se adhieren bien a los receptores, ¿no? Porque todavía mantienen tejidos que todavía están viables y no se tiñen a la célula de Tripán, ¿no? Entonces, este tipo de estudios con tinciones, estudios celulares para ver los núcleos, para ver cambios autolíticos, deben ser realizados obviamente por el servicio de anatomía patológica, ¿no? Porque es a donde se envía estas muestras, ¿no? En el caso de oftalmología, básicamente, lo que más se desarrolla en banco de tejidos es a nivel de lo que es el trasplante de córnea, ¿no? Entonces acá tenemos la córnea con sus capas, ¿no? Con sus 5 capas, entonces tenemos la membrana, perdón, la capa superficial, ¿no? Epitelial, la membrana de Bowman, ¿no? Que se tiene normalmente con el PAS positivo, el estroma corneal, donde hay bastantes queratocitos, tenemos una membrana de Descemet que está bien delgada por acá, ¿no? Y tenemos una membrana endotelial o una pared endotelial en la parte más inferior, ¿no? Que es muy importante porque esto nutre a toda esta córnea, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que uno en el banco de tejidos se maneje este tipo de histologías porque actualmente las cirugías que se están desarrollando se llaman queratoplastía laminar profunda anterior, en el cual extraen todas estas capas, ¿no? La epitelial, extraen la capa de Bowman, extraen el estroma, extraen incluso la de DSM, pero dejan la membrana endotelial en el receptor, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, o en general, el que revisa la parte del tejido de la córnea debería definir que en la estructura que se va a donar, ¿no? Que se extrae el cadáver, debería tener todas estas capas, menos la capa endotelial, ¿no? Porque se le va a colocar encima de la capa endotelial del receptor, ¿no? Que es el que está esperando el injerto, ¿no? Entonces, y también sirve para detectar si hay una queratitis infecciosa, si hay traumas, si hay distrofias, a veces hay cambios fibróticos, ¿no? O algún tipo de alteraciones, por ejemplo, queratocono, ¿no? Ese tipo de patologías. Entonces, esos diagnósticos son microscópicos, ¿no? Entonces, es importante el estudio histopatológico de ese tipo de patologías, ¿no? Entonces, asimismo, hay otros estudios como la microscopía de coherencia óptica de campo completo, ¿no? Que permite obtener imágenes similares, como vemos acá, a las de histopatología, ¿no? Sin embargo, son imágenes un poquito más se podría decir, más inespecíficas, un poquito más inexpertas, que claro, intentan reemplazar a la parte del estudio histopatológico y son realizadas muchas veces por oftalmólogos o radiólogos, ¿no? Capacitados en oftalmología, pero sin embargo, el diagnóstico o gol estándar, ¿no? De referencia sigue siendo la histopatología, ¿no? Entonces, es importante para el trasplante de córnea, ¿no? Hay obviamente también aspectos éticos, ¿no? Con respecto al trasplante de córnea, tiene que haber un consentimiento por parte del donante y se puede aprovechar porque y el manejo de este tipo de tejidos a nivel hospitalario es importante, ¿no? Porque obviamente tiene muy altos costos a nivel privado, más de $10,000 probablemente. Entonces, tener ese tipo de tejidos almacenados como banco de tejidos genera una nueva oportunidad, ¿no? Para la rehabilitación, para el tratamiento de pacientes que tienen estos problemas, ¿no? De córnea. Entonces, por ejemplo, acá se le hace una extracción de biopsia, se hace una extracción de biopsia por una extracción, perdón, de la córnea por fuera, ¿no? Del limbo, y se forma una rondana, ¿no? Normalmente la parte central es la parte que se trasplanta, ¿no? La rondana
que es lo que queda por fuera, ¿no? Porque solamente se extrae la parte central, la parte de afuera, que es esto de acá. Todo esto podría ser analizado en anatomía patológica porque tiene parte de córnea y podría sugerir si es que esa córnea es viable o no, y si no tiene ninguna patología, obviamente refuerza el éxito del injerto, ¿no? Entonces, y bueno, los almacenajes, como vemos, son básicamente en medios de cultivo. Los medios más conocidos son RPMI, que medio Eagle, ¿no? Entonces, este procedimiento es sencillo, demora 3 a 50 minutos, ¿no? Pero la extracción también es rápida. Normalmente en la morgue, por ejemplo, ¿no? Hay con previo consentimiento informado, hay pacientes que donan sus córneas, entonces viene el especialista o el encargado de la extracción y permite retirar este tejido y lo transporta en este medio, ¿no? Entonces, es algo que podríamos apoyar en el sentido de que podríamos hacer un diagnóstico de viabilidad de las rondanas restantes de la córnea, ¿no? En lo que es hueso, básicamente se utiliza, lo que mayormente extraen es cabeza de fémur, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar hueso compacto o fragmentos óseos, como ya mencioné hace algunos momentos, por ejemplo, en caso de estos pacientes, ¿no? En el cual se le hace algunos, un injerto de cabeza, ¿no? De fémur se adhiere cuando hay pérdida ósea, ¿no? Y eso permite reestructurar bien los tejidos, ¿no? Permite reestructurar bien los tejidos y le da una funcionalidad al miembro de las personas, ¿no? Al mamífero de las personas para poder movilizarse, ¿no? Algo que no hubieran conseguido solamente con cirugía, quizás, ¿no? Si no hubiera habido injerto. Entonces, esos estudios también pueden ser realizados a nivel histopatológico, ¿no? Se toma una muestra de ese injerto que se va a colocar en el receptor y se puede ver la viabilidad de las células, ¿no? Básicamente fijarse en la cantidad de núcleos, ¿no? De núcleos celulares, si es que hay una viabilidad adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante para poder asegurar un éxito del injerto, ¿no? Obviamente, depende del enfoque que se le dé, ¿no? Porque hay injertos sin decelularizar, o sea, hay injertos en el cual se espera que haya un breve rechazo, pero igual va a ser aceptado, ¿no? Como hueso injertado en el paciente, ¿no? Sin embargo, ahora se está estilando también descelularizar los tejidos, ¿no? O sea, quitarle los núcleos este, osteoblastos y de los osteoclastos que hay normalmente en un hueso, ¿no? Entonces se quitan todo ese tipo de células con ciertas sustancias, ¿no? Que las eliminan esas células, entonces se queda solamente la matriz del hueso. Eso también se demostró que es viable y produce menos rechazo. Entonces hay esas dos modalidades, ¿no? Trasplantar el hueso con toda su celularidad, ¿no? Y trasplantar el hueso descelularizado, ¿no? Que es también otra técnica que permitiría también, o sea, en ese caso el rol del patólogo sería demostrar que no hay ningún núcleo ni ninguna célula en esa estructura, ¿no? En caso de, por ejemplo, los cartílagos, ¿no? Normalmente se utiliza bastante para lo que son las cirugías de rodilla, ¿no? Y para la cirugía de menisco, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que se pueden analizar antes de injertar un menisco o un cartílago, ¿no? Se puede ver si hay una degeneración del cartílago, si hay degeneración mucoide, qué tantas fibras de colágeno hay, con una tensión de picroid red, o qué tanta calcificación hay de ese menisco, porque no va a servir como reemplazo, como injerto, porque se puede teñir con alizarina y se puede saber, ¿no? Entonces, podemos evaluar mediante ese mecanismo la viabilidad, ¿no? En este artículo, por ejemplo, mencionan que se puede hacer estudios histopatológicos macroscópicos, ¿no? De los meniscos de la rodilla, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios y reportes se pueden dar a los tejidos antes de ser implantados para que puedan tener mayor seguridad y mayor eficacia, ¿no? Entonces también hay una clasificación macroscópica de estos meniscos, ¿no? ¿Qué tanto daño tienen? Si va a ser viable o no en caso de pacientes cadavéricos, trasplantarlos, o por ejemplo esta lesión de meniscos, ¿no? Donde ya hay una alteración ya severa, ¿no? De la estructura con desgarro de meniscos, o sea, no sería viable, ¿no? ¿Para qué se injertaría este menisco a un paciente nuevo si no le va a producir ningún beneficio? Al contrario, no le puede producir daño. Entonces, esa evaluación macroscópica también podría ser parte del abordaje que se dé en el servicio, ¿no? Asimismo, también a nivel microscópico, ¿no? Podemos definir el grado de daño de los injertos de meniscos, ¿no? Tanto a nivel de histopatológico con la tinción tradicional de HE, ¿no? Donde no se observa celularidad, cuando hay un daño severo ya en la parte fracturada sobre todo, o cuando hay una buena celularidad y permite tener una mejor función, ¿no? Funcionabilidad del tejido injertado, ¿no? Así igual con algunas tinciones se pueden observar
las fracturas, ¿no? Que puede haber en los rebordos, sobre todo en la cara medial, que es donde más se fracturan los meniscos, ¿no? Entonces, en la parte ya de celularización, ¿no? Es que es el proceso de quitar las células a la matriz, a una estructura. Por ejemplo, yo quiero descelularizar una piel, ¿no? La dermis la quiero descelularizar porque siempre hay células fibroblastos, hay tejido nervioso, tejido anexial, ¿no? Entonces, toda esa celularidad se puede quitar y que dejar simplemente un armazón, una estructura que se llama scaffold, ¿no? Entonces, eso, permite, ¿no? que pueda haber una mejor respuesta y un menor rechazo, ¿no? Hacia ese tejido, y simplemente permite migrar las células del propio paciente a través de esa estructura que simplemente va a servir como soporte o armazón, ¿no? Y poder regenerar ese tejido y poder recobrar la funcionabilidad, ¿no? Perdida. Ese proceso de celularización también sufre un proceso, ¿no? Químico, ¿no? En el cual se puede, así como nosotros podemos descalcificar el hueso, un proceso similar, ¿no? En el cual con unas ciertas sustancias se le quitan todas las células y se tiene que demostrar eso histopatológicamente que no hay ninguna célula adentro, por lo tanto puede ser trasplantado bajo ese método, ¿no? Entonces, ese también es un abordaje y algo que se podría realizar, ¿no? Bueno, con respecto al rol ya del patólogo en la parte del tejido, banco de tejidos, ¿no? Entonces, se sabe que el banco de tejidos, este es un artículo que, ¿no? Un grupo de expertos, ¿no? De un consenso europeo, ¿no? Menciona acerca de la importancia, ¿no? ¿Por qué se habla de banco de tejidos si es que no hay un análisis histopatológico, ¿no? De los tejidos y se está trasplantando así a diestra y siniestra, ¿no? Simplemente basado en la parte microbiológica o la parte molecular. Entonces, el banco de tejidos es una cadena de operaciones, ¿no? Entonces, incluye esto informar al paciente, tener consentimiento, adquirir datos, obtención de los tejidos, anotación, preservar esos tejidos, almacenarlos, tener un control de calidad, una gestión de acceso, un procesamiento, una distribución. Entonces, todo eso necesita ser gestionado, ¿no? Necesita ser administrado adecuadamente, ¿no? Para que funcione bien, sobre todo dentro de un hospital, ¿no? Entonces, el rol del patólogo, bueno, el rol del patólogo está enfocado básicamente en la toma de decisiones, ¿no? Acerca de la obtención y la preservación de las muestras, si es una muestra viable o no es una muestra viable, ¿no? La descripción macroscópica, a través del papel del banco de tejidos, también a través del banco de tejidos, el patólogo también es un actor de continuidad en la investigación, ¿no? Permite dar datos histopatológicos que permitan ejercer ciertos tipos de protocolos de investigación o dar diagnósticos finales o permitir el resultado más concreto, ¿no? Que demuestren la, la, las características propias de los hallazgos, ¿no? De los hallazgos de investigación. Entonces, y también el patólogo agrega valor y experiencia a la definición del tejido almacenado, ¿no? Y contribuye científicamente a la investigación de la muestra que se estudia o que se maneja en esos centros o establecimientos de salud, ¿no? Entonces, el rol del patólogo es importante para la parte histopatológica y evaluación de la viabilidad del tejido, ¿no? Las recomendaciones, bueno, lo que mencionan ellos es que no debería haber ningún banco de tejido sin documentación patológica adecuada, ¿no? De qué tejido y qué características tiene, ¿no? Qué tejido se está evaluando y qué características tiene. Y bueno, el estándar para el banco de tejidos es una muestra de tejido y no productos derivados o muestras o moléculas aisladas, ¿no? O sea, son muestras de tejidos lo que se maneja, tejidos y órganos. Por lo tanto, debería estar involucrado un personal de patología, ¿no? Entonces, el patólogo debe tener una participación activa, ¿no? En las decisiones de acceso a las muestras almacenadas, porque sabe a veces cómo trabajarlas, optimiza, ¿no? La viabilidad de estos tejidos, ¿no? Y deberían realizarse comunicaciones o eh, se podría decir reuniones, ¿no? Interdisciplinarias en el cual se manifieste, ¿no? El rol de la patología en la parte del banco de tejidos. Y el papel de las instituciones, bueno, el banco de tejidos obviamente no es responsabilidad única del departamento de patología, es interdisciplinario, ¿no? Pero sin embargo, el rol del patólogo también es fundamental para la parte de evaluación de la viabilidad del tejido, ¿no? Y en la utilidad de los tejidos del banco de tejidos es básicamente para los ensayos clínicos, para descubrir nuevos biomarcadores, ¿no? Como sabemos, también hay banco de tumores, ¿no? Para ver nuevos biomarcadores de diagnóstico o de pronóstico, ¿no? De, por ejemplo, ciertos cánceres, ciertas patologías inmunológicas, ¿no? Infecciosas. Se utiliza también para injertos, que es lo más frecuente ahora, ¿no? Que es en lo que se desarrolló más en un inicio, ¿no? Este tipo de procesos. Y en la investigación, obviamente, es importante, y también en la parte de medicina regenerativa, ¿no? Entonces, el banco de tejidos en el Perú, ahorita solamente hay dos que están
ya establecidos, reconocidos por el MINSA, que es el del Hospital Nacional Soy Loaiza, y el del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Marcos, que es el más antiguo, ¿no? Y obviamente ahorita ellos están haciendo un poco también de cultivo de queratinocitos y cultivos de celulares, ¿no? Entonces, tiene también esa visión, ¿no? De desarrollar más ese potencial en los tejidos. Y la regulación acá en Perú es a través de la Organización Nacional de Donación y Trasplante, ¿no? Que es la ONDT, que corresponde al MINSA, ¿no? Y bueno, en la rotación que hice, básicamente, del proceso que más se realiza en el Hospital